Buenos días, ingeniero Obando Montenegro José. Somos el grupo número 1 de gestión ambiental que está conformado por Camacho Vega Cristian, Gallo Ceballos Yarixa, Murillo Morán Clever, Prieto Yagual Brian, Rabada Goyes Eric y quien les habla, Cedeño Pico Narcisa. Hoy le vamos a hablar sobre el texto unificado de la legislación secundaria del Ministerio del Ambiente, que está dividido por anexos. Como anexo número 1 tenemos la norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes. Este se caracteriza por ser el recurso de agua. El- como introducción tenemos que la presente norma técnica de ambiental revisada y actualizada es dictada bajo el amparo de la ley de la gestión ambiental y del reglamento a la ley de gestión ambiental para la prevención y el control de la contaminación ambiental, y este se somete a las disposiciones, a sus disposiciones, que se dan de aplicación obligatoria y rigen en todo el territorio nacional. Como objetivo principal de este anexo, que tiene como la prevención y control de la contaminación ambiental en lo relativo que es el agua. El objetivo principal de la presente norma es proteger la calidad del recurso de agua para salvaguardar y preservar los usos asignados, la integridad de las personas, de los ecosistemas y sus interrelaciones, y del ambiente en general. Las acciones tendientes a preservar, conservar o recuperar la calidad del recurso agua deberán realizarse en los términos de la presente norma. Para seguir avanzando con el anexo 1 tenemos 5 definiciones importantes. Como primer punto tenemos la carga contaminante. La carga contaminante es la cantidad de un contaminante que tiene aportada en una descarga de agua, ya sea de aguas residuales o presentes en un cuerpo receptor expresadas en unidades de masa por unidad de tiempo. Como segundo punto tenemos el agua superficial, que es la masa o cuerpo que, de agua que se encuentra sobre la superficie de la Tierra. En tercer punto tenemos el efluente, que es la descarga o vertido líquido proveniente de un proceso productivo o de una actividad determinada. Como cuarto punto tenemos el emisario, que es un canal o una tubería que recibe las aguas residuales de un sistema de alcantarillado hasta una planta de tratamiento o de una planta de tratamiento hasta el punto de descarga. Y por último punto tenemos el oxígeno disuelto, que no es más que la concentración de oxígeno en el agua. Para lo siguiente tenemos los principios básicos, los cuales incluyen que el proceso de control de la contaminación del recurso hídrico se basa en el mantenimiento de la calidad del mismo para la preservación de los usos asignados a través del cumplimiento de la respectiva norma de calidad, según claramente sus principios. También tenemos la parte de la clasificación. La clasificación de las aguas se va a hacer en dos partes, como los criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos y las normas generales de descarga de los efluentes, que es el recurso agua. En primera instancia tenemos que los criterios de calidad para aguas destinadas al uso, consumo humano y uso doméstico previo a su potabilización. Como segundo punto tenemos criterios de calidad de aguas para riesgo agrícola y uso pecuario. Como tercer punto tenemos criterios de calidad para aguas con fines recreativos y uso estético. En la segunda parte tenemos las normas generales de descarga de efluentes, que da como clasificación normas generales para descarga de efluentes, tanto al sistema de alcantarillado como a los cuerpos de agua. Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para descarga de efluentes al sistema de alcantarillado, y los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para la descarga de efluentes a un cuerpo de agua o receptor. Por ejemplo, aquí en esta tabla tenemos los límites permisibles de la descarga de, a un cuerpo de agua dulce, donde por ejemplo tenemos los parámetros en los que se encuentran los distintos desagües o las distintas aguas que se pueden, o líquidos que se pueden disolver o se pueden tratar en el agua, claramente con un límite. Por ejemplo, el aceite y las grasas tienen un límite permisible que está expresado como sustentabilidad soluble en hexano con una unidad de miligramo litro, con un límite máximo permisible de 30,0. Asimismo tenemos el aluminio,
expresado como su símbolo AL, en la unidad miligramos litros con 5 de límite permisible. El cianuro total con su símbolo CN, la unidad miligramos litros y tiene un límite permisible de 0,1. Y así sucesivamente. En el segundo ejemplo tenemos los límites permisibles de una descarga a un cuerpo de agua marina, donde tenemos que el zinc es su parámetro expresado como su símbolo ZN en la unidad miligramos litros, lo cual nos da un límite máximo permisible de descarga en zonas de rompientes, donde tenemos que el zinc tiene de 10 y descargas mediante emisario submarino también de 10. Tenemos otros ejemplos como el color, expresado con el color verdadero en unidades de color, tiene una inapreciable en disolución de 1 a 10 y una inapreciable en disolución del 1 a 10. Y así con cada uno de los parámetros que tienen su símbolo, su unidad y su límite máximo permisible. Seguimos con el anexo 2, que viene siendo la norma de calidad ambiental de recursos de suelo y criterios de remediación para suelos contaminados. Como introducción que tenemos, que esto también es una norma técnica ambiental que es dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión Ambiental y el reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la prevención y control de la contaminación ambiental. La presente norma se aplica para los siguientes usos del suelo: agrícola, pecuario, forestal, urbano, minero, recreativo, de conservación, industrial y comercial. Seguimos con definiciones. Para tener un poco en cuenta lo que conlleva este anexo, vamos a poner unas pocas definiciones para lo que es esta normativa. Tenemos actividades potencialmente contaminantes del suelo. Aquellas actividades que origen antropológico, que ya sea por el manejo de sustancias peligrosas o la generación de residuos, podrían contaminar el suelo. Línea de fondo background. Denota las condiciones ambientales imperantes antes de cualquier perturbación. Es decir, significa las condiciones que hubiera predominado en ausencia de actividades. Y por último, uso comercial del suelo. Aquel que tiene como propósito el desarrollo de las actividades relacionadas con operaciones comerciales y de servicios. Seguimos con las normas de aplicación general. Para la prevención y control de la contaminación del suelo, se establecen los siguientes criterios, que es prevenir y reducir la generación de residuos sólidos municipales, industriales, comerciales y de servicio, incorporando en técnicas apropiadas y procedimientos para minimización, reuso y reciclaje. Utilizar sistemas de agricultura que no degraden, contaminen o desequilibren el ecosistema del área geográfica que se desenvuelven. Dentro de esta norma tenemos que es la prevención de la contaminación al recurso del suelo. Dice que la prevención de la contaminación se fundamenta en las buenas prácticas de manejo e ingeniería aplicadas a cada uno de los procesos productivos. Y de estas se ramifican varios temas en los cuales se proyectan a esta norma, como por ejemplo sobre las actividades generadoras de desechos de sólidos no peligrosos. Dos, que son las actividades que generan desechos peligrosos y especiales, seguidos por la disposición de desechos pecuarios, la salinización de los suelos y la prohibición de descargas, filtración o inyecciones de efluentes en el suelo y subsuelo. Todos estos temas son muy importantes para la prevención y el ayudo de lo que viene siendo la protección de los suelos, para que este no contamine este recurso que es muy importante. Seguimos con las actividades que degradan la calidad del suelo. Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, dedicadas a la comercialización, almacenamiento y o producción de químicos, hidroelectricidad, exploración y explotación, tomarán todas las medidas pertinentes a fin de que el uso de su materia prima, insumos o descargas provenientes de sus sistemas de producción, comercialización o tratamiento no causen daños físicos, químicos o biológicos de los suelos.
Dentro de esta tenemos que son los suelos contaminados, que es cuando la autoridad ambiental competente determine que un suelo se encuentre contaminado. La persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera responsable de la contaminación adoptará los siguientes procedimientos del informe. La lista que viene a continuación es una guía en la cual se utiliza para ver cuánta contaminación en el suelo hay, para de esta manera tener un aproximado de los daños. Que tenemos como primer punto la caracterización del área de influencia directa. Como segundo tenemos la determinación del origen de la contaminación. Ahí es donde encuentran dónde está el problema y lo que produce la contaminación. Como tercero tenemos el diagnóstico de la contaminación in situ. O sea que en el lugar cogen lo que viene siendo una prueba y van a tomar las muestras, que es el número 4, criterio de la toma de las muestras, que es donde se procede a verificar, ¿no? Como 5, el análisis de las muestras. El 6, la reparación de área del suelo contaminado, ya después de encontrar el problema y qué clase de contaminación es, hay que tomar indicios para tener la reparación del área. Y como último, que es el plan de monitoreo. Seguimos con el muestreo y análisis del suelo, que tenemos como la toma de las muestras para caracterización de los suelos. Dice que se tomará una muestra compuesta por cada 100 hectáreas, formando por 15 a 20 submuestras georreferenciadas, cada una con un peso inferior de 0,5 kilogramos, tomadas con una profundidad entre 0 y 30 centímetros. Tenemos dentro de la toma de las muestras, en el caso de los suelos contaminados, tenemos el muestreo superficial, que es tomada, como anteriormente lo dijimos, de 0 a 30 centímetros. Y el muestreo vertical, que es valorar la inmigración vertical de contaminantes. Se puede visualizar perforaciones, el hincado de un muestreador manual o mecánico que obtenga un núcleo que permita ver y muestrear el perfil del suelo. Muy buenas noches, compañeros. Doctor José Bando Montenegro. Yo les voy a hablar acerca del anexo 3, el cual mi tema consiste en las normas de emisiones al aire desde fuentes fijas. No, a continuación les voy a proceder a explicar un poquito de lo que es las normas de emisiones del aire desde fuentes fijas. ¿Cómo podemos decir que en la presente norma se establece que bajo el amparo de la ley y de la gestión ambiental y el reglamento de la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y el Control de la Contaminación Ambiental se someta a disposiciones de estos, cuya aplicación es obligatoria y rige en todo el territorio nacional? Como primer punto y objetivo, tengo las normas, de lo cual ya les estoy hablando ahorita, y les voy a seguir hablando como lo que son el objetivo. En el objetivo puedo decir que la presente norma tiene como objetivo principal la prevención de la salud pública, la calidad, el aire, el ambiente, las condiciones de los ecosistemas y del ambiente en general. Para poder cumplir con este objetivo, esta norma establece los límites permisibles de la concentración de emisiones, actividades, combustión en fuentes fijas, tales como calderas, turbinas o gases a motores de combustión interna y por determinación y determinados procesos industriales, en donde existen emisiones al aire, así como los métodos, procedimientos por la determinación de las concentraciones emitidas por la combustión en fuentes fijas. Como definiciones puedo decir que tenemos lo siguiente, que son celdas electroquímicas, fuel oil, biomasa residual, la chimenea, la combustión, ¿no? De los cuales puedo decir que una de las definiciones para el propósito de esta norma se considera las definiciones requeridas por su correcta aplicación en la anomalía de las definiciones establecidas en la norma de la calidad del aire o nivel de ignición del libro cuarto, en los cuales podemos hablar que, por ejemplo, en el aire tenemos un pequeño o también denominado aire ambiente, que podemos decir que es cualquier porción no confiada de la atmósfera, en que se define como la mezcla gaseosa cuya composición normal viene a ser dado
por lo menos 20% de oxígeno y 79% de nitrógeno y 1% de dióxido de carbono, además de las proporciones variables de gases inertes y a vapor de agua a relación volumen. También podemos decir que por los efectos de corrección de las contaminaciones o contracciones de emisión sujetas abajo de esta norma, se considera que la atmósfera se conforma de 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno, que es una relación volumen. Por ejemplo, tenemos el amalgama, ¿qué podemos decir del amalgama? Que es una aleación blanca, brillante y viscosa que contiene oro y mercurio, pero se forma por la adición del mercurio al material explotado o procesado de una mina para extraer el oro libre. Por ejemplo, en el bagazo podemos decir que es el residuo que obtiene luego de exprimir o extraer una caña de jugo de azúcar. Por ejemplo, la biomasa residual, que podemos también decir que es que se genera a cualquier tipo de actividad humana, fundamentalmente que ya son los procesos productivos de los sectores agrícolas, ganaderos, así como los residuos sólidos en líquidos y asistemáticos urbanos utilizados para el aprovechamiento energético que se efecturan aquellos residuos o que puedan contener o estar contaminados con compuestos orga, organogénicos, metales pesados, plásticos o productos químicos como consecuencia de algún tipo de tratamiento con sustancias protectoras de la madera. Pues hoy tenemos que es el producto residual de la destilación de la atmosférica del crudo, conocido también como búnker. Existen tres tipos de fuel oil: el fuel oil liviano, puesto A, el fuel oil liviano, puesto B, y el fuel oil pesado, discretos en la norma NTE de INE, también como en 1983 al 2002, que fue la primera revisión en el 2002 del 05. Por ejemplo, en las calderas, podemos decir que es un recipiente cerrado en donde se calienta el agua, aceite u otras sustancias que sin generar vapor o la transmisión de calor que se puede utilizar para generar electricidad o otros fines industriales consiste de dos componentes: hogar, el cual provee el calor usualmente, la que quema el combustible, y el caldero, en el cual el calor produce el cambio de fase de agua a vapor o transmite la energía calorífica, ¿no? A continuación, por ejemplo, tenemos el ámbito de la aplicación, que nos dice que esta norma nos establece los límites máximos permisibles de concentraciones de emisiones contaminantes del aire de fuentes enormes, que estas nos permiten emisiones y contaminación del aire de fuentes normales establecidas de la siguiente clasificación: límites máximos permisibles, que podemos decir que los límites máximos permisibles de concentración de emisión de contaminantes al aire para fuentes fijas o combustión abierta. También tenemos límites máximos permisibles de concentraciones de emisiones de contaminantes al aire por caldera. También las concentraciones de contaminantes al aire por turbina de gas. Las concentraciones también por contaminantes al aire para motores de combustión interna. Tenemos también los permisibles o concentraciones de contaminantes al aire para la producción del cemento. Tenemos también el aire a la producción de vidrio y fibra de vidrio. Tenemos los límites máximos permisibles de concentraciones de emisiones de contaminantes al aire por el bagazo o equipos de combustión e instalaciones de elaboración de azúcar. También tenemos, como podemos decir, las concentraciones de emisiones o contaminantes al aire por la fundición de metales. Por ejemplo, también tenemos los resultados de análisis de características físicas y químicas de los combustibles utilizando en particular el contenido de el azufre y nitrógeno del mismo. Por ejemplo, podemos decir que para la verificación o cumplimiento de una fuente fija no significativa con alguno de los métodos descritos del operador o propietario de la fuente,
debe mantener registrados los resultados del análisis o certificado a fin de reportar una frecuencia de una vez por año o cuando la autoridad ambiental del control lo requiera. Por ejemplo, también tenemos las fuentes fijas que no significativas podrán ser requeridas por parte de la autoridad ambiental, sino que también es el control a efectuar evaluaciones adicionales de sus emisiones en caso que podamos decir que sus emisiones comprometan las concentraciones máximas o permitidas a nivel del suelo, en la contaminación del aire y del ambiente, según lo que establece el NCAA, ¿no? También tenemos los valores máximos permisibles de la concentración de emisiones, que podemos decir que los gases de combustión de todas las fuentes, ¿no? Eh, incluidas las fuentes de combustión abierta, deben ser evacuadas por una chimenea correctamente dimensionada, ya que debe cumplir con los requisitos indicados de esta forma, por el monitoreo de emisiones. También tenemos como, por ejemplo, pueden ser los valores de concentraciones de emisiones permitidos para fuentes fijas de combustión abierta que se establecen en la tabla 1. Por ejemplo, aquí en la tabla 1 tenemos los límites máximos permisibles de concentración, en los cuales podemos decir que está el aire, fuentes fijas de combustión abierta, por lo que podemos considerar como miligramos por metro cúbico, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el contaminante, el combustible, las fuentes fijas existentes con autorización para entrar en funcionamiento antes de la fecha de publicación de la reforma o de la norma. Tenemos la fuente fija con autorización de entrar en funcionamiento a partir de la fecha de publicación de la reforma de la norma, ¿no? Por ejemplo, tenemos el material particulado que también va con la parte del sólido sin contenido de azufre o fluoruro, que está en 200, 200, 100, 100. Tenemos los óxidos de nitrógeno, que es el diésel sólido sin contenido de azufre, el fuel oil que está en 150 el diésel, el sólido con contenido de azufre está en 800, el fuel oil está en 700. En la otra parte la tenemos en 80, 650, 650, 600. Tenemos también el dióxido de azufre, que es el gaseoso, el fuel oil y el diésel. Empezamos con el gaseoso en una estandarización de 200, el fuel oil en 1650 y el diésel en 700. En la segunda parte tenemos un estado de gaseoso de 180, tenemos un fuel oil de 1650 estandarizado y tenemos un diésel de 700 también. Por ejemplo, mg sobre NN3, que podemos decir que es miligramos por metro cúbico de gases de combustión, en condiciones normales de 760 de prevención de temperaturas de 0 grados centígrados, en base seca y corregidos al 18% del oxígeno de O2, de sólido sin contenido de azufre que incluye biomasa como la madera del bagazo. Tenemos en la tabla 2, tenemos, por ejemplo, tenemos que los límites máximos permisibles de concentración de emisiones contaminantes al aire de caldera está tanto contaminantes, combustibles, fuentes fijas existentes con autorización en entrar en funcionamiento desde enero del 2023 hasta la fecha de la publicación de la reforma de la norma. Fuente fija con autorización de funcionamiento a partir de fecha de publicación con la reforma de la norma. Tenemos que, por ejemplo, el contaminante tenemos el material particulado, en combustibles tenemos sólido, fósil o líquido, tenemos el COI, el fuel oil, tenemos el 430, tenemos el de 180 y tenemos 142. Tenemos crudo petróleo, tenemos óxidos de nitrógeno, tenemos sólido, fósil o líquido, tenemos diesel, COI y fuel oil, en 1330, 1030, 614. También tenemos 850, 670 y 314. Tenemos los límites máximos permisibles de concentraciones de emisiones al aire para motores de combustión interna, en los cuales tenemos el contaminante, tenemos el combustible y la fuente fija existente con autorización de estándar de funcionamiento antes de enero del 2003. Tenemos fuente fija existente con autorización de entrar en funcionamiento desde enero del 2003 hasta la fecha de publicación de la reforma de la norma. Fuente fija nueva con autorización de entrar en funcionamiento a partir de fecha de la publicación de la reforma de la norma. Por ejemplo, tenemos el material particulado que es líquido, oil crudo y petróleo, que está entre 150, 150, 100. También que está en el mismo el diésel, que está entre 50, 150, 125. Tenemos óxido de nitrógeno que está dividido por el líquido, el fuel oil y el diésel, 2300, 2300, 2000, 2000, 1900, 1900. Tenemos el dióxido de azufre que está en gaseoso y líquido,
que tenemos, por ejemplo, gaseoso, fuel oil, crudo de petróleo y diésel. Tenemos 2300, 1500, 1500, 1500 dividido en la tabla consecuentemente. De antemano, les quedo agradecido por haberme escuchado este tiempo. Buenas tardes, ingeniero. A continuación de lo que el compañero habló acerca de todo lo que me compende del anexo 2, yo le voy a explicar lo que son las tablas de este anexo y explicando una por una, ya que precisamente trata de la norma de calidad ambiental, del recurso suelo y criterios de remediación para suelos contaminados y de la norma de calidad ambiental de recursos suelo y criterios de remediación para suelos contaminados. Ya, en la tabla 1 nos habla acerca de los criterios de calidad del suelo. Aquí podemos ver los parámetros, las unidades y los valores, tanto parámetros generales como parámetros inorgánicos orgánicos. ¿Qué nos especifica, qué nos quiere decir acerca de esta tabla, lo que son criterios de la calidad del suelo, que ya lo explicó el compañero? Lo que nos quiere decir esta tabla, en esta tabla se evalúa la posible contaminación del suelo en base a los parámetros señalados en estas tablas. Mm, Los valores de fondo aproximado o límites analíticos de detección para un contaminante presente en el suelo. Mediante esta tabla nos indica que toda persona, ya sea jurídica, pública, privada o natural, que desarrolle alguna actividad que tienda a afectar nuestro recurso, que cual estamos hablando que es el suelo, deberá presentar ante la autoridad ambiental competente un informe periódicamente del monitoreo de la calidad del suelo, señalando los parámetros aplicables para su buen uso. Aquí tenemos parámetros generales, parámetros inorgánicos orgánicos, los cuales los especifican los valores que se podría decir los valores máximos o los valores permisibles de los cuales uno puede utilizar cada uno de estos elementos en el suelo. En la tabla 2 nos habla acerca de los criterios de remediación, valores máximos permisibles. Ya, ¿qué nos quiere decir la tabla 2? En esta tabla nos habla de los criterios de remediación, cuáles son y cómo están establecidos de acuerdo al uso del suelo, con el propósito de establecer los niveles máximos de contaminación de contaminantes en el suelo, luego de un proceso de remediación, los cuales se presentan en esta tabla. Ya. ¿Qué nos quiere decir en esta tabla? En esta tabla, como podemos ver, tenemos varios parámetros, con sus unidades, todos parámetros generales, parámetros inorgánicos, parámetros orgánicos, hidrocarburos aromáticos, policíclicos y los pesticidas. Y aquí nos indican precisamente cuáles son los valores máximos permisibles en cuál podemos utilizar estos elementos en el suelo. Pero también nos señala que para qué estamos usando ese suelo, ya sea residencial, comercial, industrial, agrícola, en el cual se puede observar que en la parte que los valores más altos son en la comercial, industrial, agrícola, porque son, como se podría decir, son áreas industriales, áreas de empresas, y se podría decir áreas empresariales, tanto de industrias, comercio o agrícolas, porque trabajan con la tierra. No, no solo trabajan con la tierra, sino también influyen en la contaminación de la tierra directamente, tanto directamente como indirectamente. Y por último tenemos la tabla 3. En la tabla 3 nos habla acerca de los muestreos para suelos contaminados con superficies comprendidas entre 0.1 HA y 30 HA. Ya. En esta tabla también nos establece la presencia de contaminación al muestreo que se le debe realizar en dos fases. O sea, el suelo en la presencia de contaminación en el suelo nos indica los muestreos que se realizan, los cuales son dos fases, en las cuales la primera se debe tomar muestras del suelo superficial y en la segunda se debe tomar muestras en perfiles del suelo, precisamente de manera vertical. ¿Ya? En la primera opción, la que son la muestra superficial, nos indica que debe tener una profundidad, los muestreos deben de tener una profundidad entre 0 a 30 centímetros. Ya, los tipos de muestras son simples en cada muestra. Un número mínimo de puntos de muestreo, como se lo indica en esta tabla, y usar el muestreo sistemático. En la
Ya. Por parte de la tabla, para el segundo, para la segunda forma de muestreo nos indica que el muestreo debe realizar perforaciones para el hincado de un muestreo normal. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto nos vendría a decir que las perforaciones que se realicen en este tipo de muestreo deben llevar un cierto nivel, ¿ya? Cierto nivel, ya. Por ejemplo, en el muestreo vertical deben indicarse los diferentes horizontes que forman el suelo, en función de su aspecto, color, textura, grosor, entre otros. Para horizontes con espesor menor de 30 centímetros, debe tomarse en muestra de canal vertical abarcando todo el espesor del mismo. Para mayores a 30 centímetros, deben tomar tantas muestras de 30 centímetros como sean necesarias para cubrir el espesor total. Y para mayores a 2 metros, el intervalo de muestreo debe ser definido por una justificación correspondiente. Aquí, como podemos ver, tenemos la superficie del sitio que se supone contaminado, hectáreas, la cantidad de hectáreas, de aquí tenemos también tenemos los números mínimos de puntos de muestreo a realizar por cada hectárea, se podría decir. Y eso es todo de mi parte, ingeniero. A continuación, mis compañeros. Gracias. Pues me presento, soy Yarik Zagallo, hablaré sobre el anexo número 5, que el tema es niveles máximos de emisión de ruido y metodología de medición para fuentes fijas y fuentes móviles. La presente norma tiene por objeto el preservar la salud y el bienestar de las personas y del medio ambiente en general, mediante el establecimiento de niveles máximos de emisión de ruido. Como apartados tenemos que la exposición a contaminación acústica producida en los ambientes laborales se sujetará al Código de Trabajo y reglamentación correspondiente. También que las aeronaves se regirán a las normas establecidas por la Dirección General de Aviación Civil. Ya tenemos definiciones al decibel, que será la fuente de medida. Tenemos los puntos críticos de afectación, que serían los lugares donde está mayor concentrado el ruido y donde vamos a evaluar eh, las fuentes emisoras de ruido. La fuente fija de ruido sería las empresas, industrias como metalmecánicas. La fuente móvil de ruido sería todo aquel automóvil, motos también. Los tipos de ruidos, los específicos, el residual. El ruido total es aquel que se compone por el ruido residual y el específico. Y el ruido impulsivo es aquel que la duración del ruido es generalmente inferior a un segundo, que se caracteriza por los breves incrementos importantes de la presión sonora. Ya, las consideraciones generales, tenemos que la autoridad ambiental competente podrá practicar las visitas, inspecciones, mediciones y comprobaciones que sean necesarias para verificar el adecuado cumplimiento de las disposiciones. Los GAT, los gobiernos autónomos descentralizados, deben controlar el uso de alarmas en vehículos y edificaciones. También se encargarán de regular que los altavoces fijos en vehículos sean los adecuados, ya sea también las bocinas, las campanas o sistemas de amplificación de sonido. También podrán autorizar eh, la proyección oficial, cultural, religiosa o también los circos. Ok, aquí tenemos la tabla donde nos muestra los niveles máximos de emisión de ruido para las fuentes fijas de ruido, que serían las industrias, el comercio, también de zona residencial, y nos indica el periodo diurno que abarca de 7 de la mañana a 9 de la noche y el periodo nocturno de 9 de la noche a 7 de la mañana. Esto se deberá cumplir con los niveles máximos de emisión de ruido en los puntos de medición determinados. Y así podrán obtener el certificado de que indique el uso del suelo específico. También tenemos los niveles máximos de emisión para las fuentes móviles de ruido, que incluyen a las motocicletas, vehículos y vehículos de carga.
Eh, Esto será controlado, estos niveles de ruidos permitidos por los automotores se realizará en los centros de revisión y control vehicular. Ya, para la determinación de los niveles de emisión de ruido producidos por una fuente fija de ruido. La evaluación ambiental, ah, operación o proceso que conlleve emisión de ruido y que se constituya como fuente de emisora de ruido. Como primer punto tenemos que identificar los lugares en el perímetro de la fuente fija de ruido. Luego tendremos que levantar información y reportarla claramente. Los niveles, el NPS son los niveles donde estos son más altos que las fuentes, donde el nivel de presión sonora y donde estos sean más altos que la fuente emisora de ruido. También el uso de suelo donde se encuentra la fuente fija de ruido, el PSA, que era el punto crítico, y también tenemos los usos de suelo colindantes, las fuentes de ruido que contribuyen al ruido residual. Como tercer paso sería para cada una de las fuentes emisoras de ruido de la fuente fija de ruido. Tenemos que descripción del proceso, los equipos o maquinaria que están involucradas, los periodos temporales de operación, los puntos de potencial afectación correspondientes y la emisión de ruidos impulsivos. Luego tenemos la metodología para la medición, cuantificación y determinación del nivel de ruido. Tenemos los puntos de medición, que son los puntos críticos de afectación y los sitios y momentos donde la fuente fija de ruido emita los niveles de presión sonora más altos. Luego tenemos el número mínimo de puntos de medición. Nos indica que no se fija un número mínimo porque esto dependerá de los puntos anteriores. La determinación de los sitios donde se debe llevar a cabo la medición. Luego tenemos como cuarto punto los criterios acerca del punto de medición. Eh, Esto se considera, estará considerando el sitio y el punto donde sea más alto o ya sea fuera del perímetro, los límites físicos o linderos de la fábrica o empresa donde se esté evaluando. El punto 5 son los momentos en los que se debe llevar a cabo la medición. Es decir, no tiene que estar lloviendo o algo que nos pueda afectar a las mediciones. El punto número 6, los requisitos de los equipos de medición de la evaluación, que estos deben estar de acuerdo a la norma de la Comisión de Electrotecnia Internacional. El punto número 7 nos indica las condiciones ambientales durante la medición. Como ya había mencionado, las mediciones no deben efectuarse en condiciones adversas, que esto pueda afectar al proceso de medición. El punto 8 y 9 nos indica ya al momento de tomar la medición unos requerimientos específicos, que sería la ubicación del sonómetro y también el ruido residual en el momento de la medición. Esto no debe influir de manera mínima en el ruido total durante la medición. Y a lo que respecta a la ubicación del sonómetro, nos indica que tiene que estar a 1,5 metros de altura y su inclinación alrededor de 45 a 90 grados y alejado 1 metro al menos del suelo. Y eso sería todo. Gracias. Vamos a hablar sobre la certificación ecuatoriana ambiental Punto Verde. El objetivo de esta es incentivar a los sectores estratégicos productivos de servicio y de la construcción del Ecuador a implementar estrategias preventivas que ayuden a la eficiencia y a las buenas prácticas ambientales, mejorando el desempeño ambiental y el posicionamiento competitivo en el mercado nacional, regional e internacional. Ya, el ámbito de aplicación. El proceso para el otorgamiento de la certificación ecuatoriana ambiental Punto Verde se puede aplicar en los diferentes procesos o proyectos
evaluando los siguientes aspectos, que son la eficacia de estrategias ambientales preventivas implementadas en las actividades propuestas, las acciones puestas en práctica con el objetivo de asegurar el aprovechamiento racional de bienes ambientales, materiales de energía, prácticas que permiten la reducción o eliminación en el uso de los materiales tóxicos y la generación de emisiones, descargas y residuos. Tercero sería el grado de reducción y eliminación en los impactos de todo ciclo de vida de producto, en la cadena productiva, en las etapas de servicio y la construcción de actividades propuestas. Aparte tenemos también lo que es la mejora continua, es decir, la transferencia tecnológica y la capacitación del personal en producción más limpia y construcciones sostenibles que ayuden a la mejoración de la producción. En los tres sectores que se puede aplicar esta dicha certificación ambiental ecuatoriana Punto Verde, tenemos el sector estratégico. El sector estratégico tiene como objetivo incentivar el sector estratégico del Ecuador por su trascendencia y magnitud, en la que se decide de manera económica, social y política y ambiental para implementar estrategias que ayuden a la reducción y a una producción más limpia, es decir, a las PML, como una herramienta preventiva para evitar el uso excesivo o innecesario de bienes y servicios. Los ejes temáticos de casos de PML, o sea, producción más limpia, son innovación tecnológica, materias primas, insumos, recursos naturales, residuos, agua, energía, aire y entre otros. Entre lo que es la innovación tecnológica tenemos aquellos programas enfocados en la inversión tecnológica, limpias, maquinaria o equipos destinados a producción más limpia, metodologías, procedimientos y técnicas para prevenir impactos ambientales negativos y optimizar recursos en los diferentes procesos, sobre todo la utilización de la materia prima y aquellos desechos peligrosos, especiales en lo que son las aguas y energía. La materia prima, insumos y recursos naturales nos dice que incluye a todos aquellos programas enfocados en la reducción del consumo de materias e insumos y la sustitución de materias primas con menor impacto a la hora de la extracción y, si es posible, aplicar aquellas soluciones sostenibles a las entradas y salidas de los diferentes procesos. Los residuos, incluye todos los programas enfocados a la reducción de la generación de aquellos residuos. El agua incluye todos los programas enfocados en la reducción del consumo del agua. La energía incluye aquellos programas enfocados en la reducción y eficiencia energética. El aire incluye aquellos programas enfocados en la reducción o eliminación de las emisiones gaseosas. Y otros a cualquier otro programa enfocado en prevenir aquellos impactos ambientales negativos. Como segundo punto, tenemos la certificación ambiental Punto Verde al sector productivo de servicios. Su objetivo principal es incentivar al sector productivo de servicio del Ecuador a implementar estrategias de PML o producción más limpia como una herramienta para el mejoramiento del desempeño ambiental y el posicionamiento competitivo de las empresas en dicho mercado. Sus ejes temáticos están centrados en 6 puntos, que son materias primas e insumos, residuos, agua, energía, aire y entre otros. Materias primas, insumos y materiales auxiliares, incluye aquellos, y recursos naturales, incluye aquellos programas enfocados en ecodiseño, reducción del consumo de materias primas e insumos y la optimización de dichos procesos. Los residuos incluye los programas enfocados a la reducción en la generación de residuos, optimización de procesos, reciclaje y manejo integral de residuos sólidos, así como también el aprovechamiento de ciertos residuos en el mismo proceso. El agua incluye aquellos programas enfocados en la reducción del consumo de agua y la reutilización de la misma. La energía incluye a todos los programas enfocados en el uso de energía renovable y como son la energía solar y la biomasa, entre otros. El aire incluye a todos los programas enfocados en la reducción de las emisiones gaseosas contaminantes sin que éstas signifiquen el cumplimiento legal que serán demostrados con pruebas científicas. Otros, igualmente, a cualquier programa enfocado en la reducción de impactos ambientales negativos, así como dirigidos hacia el ambiente y que se hayan mencionado en aquellos ejes temáticos anteriores. Como siguiente punto tenemos la certificación ecuatoriana ambiental a construcciones sostenibles.
Su objetivo es promover que los conceptos arquitectónicos, urbanísticos, los procesos integrales desde el diseño hasta la actividad, así como los estándares de funcionamiento de las edificaciones, comprendan además la estructura segura y funcional, la gestión eficiente de recursos naturales con una visión de sostenibilidad. Ya. Los sectores de aplicación son industrial, residencial, comercial, construcción de equipamiento. Industrial son edificaciones relacionadas al área industrial como fábrica, galpones, bodegas. Residencial son viviendas, conjuntos residenciales y urbanizaciones. En comercial son centros comerciales, supermercados, comercio especializados, oficinas administrativas, alojamientos, talleres de servicios, almacenes y bodegas. Y construcción de equipamiento son edificaciones de servicios sociales, como son educación, cultura, salud y bienestar, y edificaciones de servicios públicos, como son seguridad ciudadana, administración pública o privada y de transporte.